Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, muchas bendiciones para todos y vamos a comenzar la clase de budismo. Hoy veremos el tema de los 4 sellos. El término 4 sellos significa las 4 características que definen una perspectiva de la vida desde la visión budista. Es decir, que está basada en las palabras del Buda. Y lo que hace que una enseñanza sea únicamente budista es su consistencia con las 4 nobles verdades y estos 4 sellos. Vemos estos 4 sellos. El primero es que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todo lo que nosotros experimentamos está compuesto. Son fenómenos compuestos. Bien, y todo es impermanente. Todo aparece y desaparece. Todo cambia. El segundo es que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. El tercero es que todos los fenómenos carecen de una existencia inherente. Y el cuarto dice que el nirvana está más allá de los conceptos. Estas 4 afirmaciones, señaladas por el mismo Buda, se conocen como los 4 sellos. Y tradicionalmente la expresión sello se refiere a una especie de marca o distintivo que confirma la autenticidad. Recordar los 4 sellos, las 4 características que sellan una enseñanza como una práctica budista, nos ayuda a centrarnos y a invocar nuestro anhelo espiritual. Vamos a verlos uno por uno. Bien, vamos a ver el primero. Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todo lo que es fabricado o compuesto surge debido a causas y condiciones. Esto lo vimos en el capítulo de la originación interdependiente. Por lo tanto, todo es impermanente. Es decir, todo va cambiando momento a momento. ¿Por qué? Puesto que la energía causal está cambiando cada momento, el resultado también debe ser de la naturaleza del cambio. Puesto que la energía causal tiene un final, también debe tenerlo su resultado. Bien, entonces vemos que todo surge debido a causas y condiciones y por tanto si las causas están cambiando constantemente, pues los resultados también. Y si las causas tienen un final, pues los resultados también tienen un final. Al inicio del día es bueno reflexionar lo siguiente. Todo lo que surge debido a causas y condiciones es transitorio. Yo estoy cambiando de momento a momento. Mis amigos son transitorios y cambian momento a momento. Todas las cosas que estoy tratando de lograr son transitorias, son impermanentes, son cambiantes. Todo lo que anhelo es transitorio, es impermanente y es cambiante. Cada persona, cada objeto y cada situación que me desagrada es transitoria, es impermanente y es cambiante. Cuando pensamos de esta manera muy rápidamente, esto nos ayuda a ver que es inútil aferrarnos a alguna de estas cosas. Permitir que nuestras emociones se enganchen con cualquiera de estas cosas es inútil, ya que todas están cambiando momento a momento. Todas cambian en algo diferente.
Esto no significa que debemos dejar de interesarnos por los demás o que nos volvamos apáticos. Por el contrario, vemos que alterarnos, molestarnos, enojarnos, estresarnos o sentirnos ansiosos por todas estas cosas es inapropiado, es inútil. Cuando nosotros experimentamos las situaciones, tendemos a aferrarnos, tendemos a creer, bien, y esto es algo muy sutil que no nos damos cuenta, pero sí tendemos a creer que esto va a ser para siempre. Cuando conocemos a alguien, una pareja, nos queremos casar con esa persona para estar toda la vida a su lado. Cuando tenemos hijos, también queremos estar toda la vida con ellos. Cuando nos compramos una casa, queremos que sea para toda la vida. Cuando adquirimos posesiones, queremos que nos duren siempre. Siempre es el deseo de que esto permanezca. Y sufrimos cuando todo esto va cambiando, cuando vemos que hay una ruptura de pareja o de matrimonio, cuando los hijos se van de casa porque ya son adultos. Sufrimos cuando tenemos que vender la casa e irnos a vivir a otro lugar, un país o a otro sitio. Sufrimos también cuando perdemos nuestras cosas o cuando se rompen, etcétera, etcétera. Por tanto, si tenemos este primer punto siempre presente, veremos que al ser todos los fenómenos impermanentes, es inútil aferrarnos. Es inútil aferrarnos ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra vida, porque algún día vamos a morir. Bien, a nivel relativo, a nivel de la forma, moriremos. No hablamos ahora del ser, estamos hablando del cuerpo. Aferrarnos a todo lo demás también es inútil. Cuando la naturaleza de las cosas es el cambio, la única respuesta apropiada es relajarse y tratar de encauzar con compasión la manera en cómo las cosas cambian. Vamos a ver el número 2. Dice, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Contaminado significa que está bajo la influencia de la ignorancia que se aferra a la existencia inherente. Los fenómenos contaminados es la idea errónea del yo, del ego, que es la raíz de la existencia cíclica, es decir, el samsara, y alimenta todas las otras emociones perturbadoras. Esta ignorancia malinterpreta activamente la forma en cómo existen todas las personas y los fenómenos. Asume que todo existe en la forma que aparece, desde su propio lado, con naturaleza inherente propia, independiente, capaz de erigirse a sí mismo y por sus propios medios. Existencia inherente significa que existe por sus propios medios, es decir, que es independiente, por tanto que tiene una esencia propia. Pero los fenómenos no son independientes, no son reales, no tienen una esencia propia, sino que todos son dependientes, todos dependen de causas y condiciones. Debido a estas predisposiciones de la ignorancia, los fenómenos aparecen ante nosotros como separados, definibles, como entidades independientes, y la ignorancia se aferra a ellos como si existieran de esa forma. Por tanto, los fenómenos contaminados es la ignorancia que cree y malinterpreta que todos los fenómenos existen
con naturaleza inherente propia. Todas estas apariencias, las cuales están contaminadas por nuestra ignorancia, son de la naturaleza de dukkha, a menudo traducido como sufrimiento. Es un estado de insatisfacción. Nunca estamos satisfechos y siempre necesitamos algo para sentirnos completos, para sentirnos en paz. Cualquier cosa sobre la que proyectamos existencia inherente, ya sea que se trate de nosotros mismos o de otras personas, del entorno o de las cosas que nos rodean, todo posee la naturaleza de dukkha. Debido a que interpolamos una forma falsa de existencia sobre ellas y las entendemos de manera errónea, van a ser siempre dukkha. Bien, todo va a ser insatisfactorio y nos provocará sufrimiento. Así que nada de este mundo nos va a hacer felices eternamente. Nos puede hacer felices durante un periodo de tiempo, pero no eternamente. Por tanto, este segundo punto nos está explicando que mientras nosotros estemos aferrados a la idea errónea del yo, del ego, entonces todo va a ser dukkha. Todo lo que experimentamos nos generará sufrimiento. Reflexionar en esto cada mañana nos recuerda que no hay ninguna razón para apegarse a las personas y a los acontecimientos con los que nos encontramos en la vida. Debemos vivir con la idea de que podemos disfrutar plenamente de la vida, pero sin aferrarnos a las cosas o a las personas. Saber que esto algún día acabará. Esto algún día se irá de mi vida. Esto algún día ya no lo tendré. Mientras lo tengo, lo disfruto, pero si lo estoy disfrutando con la idea de que algún día puede irse de mi vida, entonces el día en que se vaya, no sufriré, porque no estaré apegado a ello. Así que, debido a que son insatisfactorios por naturaleza, todos estos fenómenos, no necesitamos ser tan reactivos con relación a ellos. No necesitamos ser tan reactivos. Bien, es decir, que nos generen emociones negativas. Comprender que los fenómenos contaminados son insatisfactorios por naturaleza no quiere decir que nos volvamos indiferentes y apáticos. Más bien, porque nuestra mente no se involucra de una manera neurótica con las personas y las cosas, somos capaces de interactuar con ellas con más sabiduría y más compasión, viéndolas bajo una luz más realista. Vamos a ver el tercer sello. Todos los fenómenos carecen de una existencia inherente. Todos los fenómenos son vacíos, carecen de esencia propia. Todas las personas y los fenómenos, todo lo que existe, existe de manera dependiente. Está vacío de tener una realidad independiente. Existencia inherente significa existencia verdadera. Significa existir por sus propios medios. Pero todo está vacío de realidad propia. Todos los fenómenos son interdependientes, dependen de causas y condiciones. Cuando reflexionamos en esto cada mañana,
entendemos que todo está vacío de existencia inherente. Entonces sentimos que hay espacio, flexibilidad y la posibilidad de cambio y crecimiento. Cuando recordamos que las cosas con las que nos topamos no son entidades sólidas y objetivas, dejamos de luchar contra ellas. Cuando recordamos que todo existe por ser meramente etiquetado y no desde su propio lado, entonces no nos aferramos. Nos damos cuenta de que los fenómenos existen como ilusiones, apareciendo de una manera, pero existiendo de otra. Por lo tanto, nuestros prejuicios y preconceptos se relajan. Dejamos de vacilar entre la euforia y la depresión. Vamos a ver el cuarto, que dice el nirvana está más allá de los conceptos. El nirvana es la paz. El nirvana es como la vacuidad, es la paz. Es la cesación de todo dukkha y de sus causas. El nirvana es cuando trascendemos este yo dual y limitado. Bien, cuando trascendemos el ego. Así que el nirvana es la tercera noble verdad, la cual es la cesación de las primeras dos nobles verdades. Es la cesación de la primera noble verdad, que afirma que todo es dukkha, todo es sufrimiento, y la segunda noble verdad, que afirma que la causa de dukkha, de este sufrimiento, es el deseo y el apego. Por tanto, la tercera noble verdad es la cesación de la primera y la segunda nobles verdades. Si estamos buscando la verdadera paz y felicidad, entonces aspiraremos a lograr el nirvana, porque la verdadera paz y felicidad es algo inherente a nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza. Por tanto, lo que tiene que cesar es lo que no somos. Y lo que no somos es este yo, este ego y sus causas. En lugar de pensar que la comida, el sexo, el reconocimiento y el aprecio nos van a traer felicidad, buscamos el nirvana. En lugar de pensar que una nueva tarjeta de crédito, un juego de esquís o un romance van a satisfacernos, recordamos que el nirvana es la satisfacción real. El nirvana, la liberación de la existencia cíclica, es decir, del samsara, es a lo que aspiramos cada día. La paz real existe en la verdadera naturaleza de la mente. Mientras seguimos trabajando para lograr las condiciones para que haya paz externa, paz en nuestro planeta, debemos reconocer que la paz mundial, duradera, no puede existir sin que todos y cada uno de los seres humanos dominen su propia ignorancia. Dominen su propia ignorancia, su propia hostilidad y el apego. Si no hay paz dentro de nuestra mente, no puede haber paz en el mundo, porque todo lo que nosotros proyectamos es lo que tenemos en nuestra mente. Uno de los principales factores que nos causa dificultades en nuestra vida y por tanto en la existencia cíclica es que nosotros y todo lo que nos rodea es transitorio, es impermanente. Todo lo que valoramos para traernos felicidad, como nuestro cuerpo, amigos, seres queridos, posesiones, nuestro estatus social, el amor, el honor, la reputación. Todas estas cosas surgen debido a causas y condiciones y por lo tanto
por su propia naturaleza cambian. Si todos pensáramos y tuviéramos presente de que las cosas son totalmente cambiantes e impermanentes y que no debemos aferrarnos a ellas, entonces no caeríamos en estos estados profundos de sufrimiento. Y aunque nosotros no seamos conscientes, lo que realmente buscamos es la felicidad permanente, la felicidad eterna. ¿Por qué? Porque la verdad de lo que somos es eternamente feliz, es eternamente paz, es eternamente dicha, gozo. Pero al estar estos velos de ignorancia, no podemos sentirlo eternamente. No podemos sentir y experimentar eternamente lo que realmente somos debido a este velo de ignorancia del ego. Y entonces, claro, cuando estamos totalmente en un estado ignorante debido a este velo, no nos damos cuenta y queremos ser felices, pero buscamos en el mundo. Y luego nos damos cuenta de que lo que el mundo me da no me hace feliz eternamente. Me hace feliz quizás durante un tiempo, pero luego necesito otra cosa, necesito más. Nunca hay satisfacción, siempre hay insatisfacción. La mente siempre está insatisfecha. Y esto es debido a esta ansia, a este deseo que siempre hay de sentir una felicidad eterna y permanente. Pero mientras lo busquemos en el mundo relativo y lo busquemos con la mente relativa, no lo vamos a encontrar. Así que nos equivocamos, bien actuamos de manera errónea. No debemos buscar la felicidad eterna en el mundo, en los fenómenos. Debemos observar en nuestro interior y cuando se hace el silencio mental, bien, esta calma mental, ahí observar cómo me siento. ¿Me siento en paz? ¿Me siento feliz? ¿Me siento bien? ¿Me falta algo cuando estoy en este estado de silencio y de vacío? Aunque podamos tener estas cosas ahora, debido a que son impermanentes por naturaleza, no podemos confiar por completo en ellas. No tienen la capacidad de brindarnos una felicidad duradera ni de brindarnos una seguridad real. Estos fenómenos transitorios en la existencia cíclica son los objetos en relación con los cuales experimentamos sufrimiento. Nuestro sufrimiento, sin embargo, no se debe a estos objetos o a las personas que encontramos, sino que tiene las raíces en nuestra propia ignorancia, que es la principal aflicción que causa la existencia cíclica. Bien, vimos en el capítulo de la originación interdependiente que la causa de todo es la ignorancia, que era el viejecito ciego con el bastón. Bien, era el primer eslabón. Y ahora explicaremos transitoriedad o impermanencia es de dos tipos. Bien, tenemos la burda y la sutil. Cuando hablamos de transitoriedad significa impermanencia, ¿eh? Vamos a ver la transitoriedad burda, también llamada grosera. Y esta se refiere a un objeto que deja de existir. Por ejemplo, la muerte de un ser humano o la rotura de un móvil. Esto sería la impermanencia burda. Luego tenemos la sutil, la transitoriedad o impermanencia sutil. Y dentro de la sutil hay dos. La primera es que las cosas cambian de un momento sutil al siguiente. Nunca permanecen igual. Y la segunda es que la sutil fugacidad de los fenómenos ocurre
porque las cosas surgen debido a causas y condiciones. En otras palabras, la naturaleza misma de los fenómenos producidos es que no duran de un momento a otro. Se producen en la naturaleza del cambio. Su naturaleza es desintegrarse en ese mismo momento. No se necesita una nueva causa para hacer que algo se desintegre en el mismo momento en que existe. Es decir, no es el caso de que las cosas sean estables y el contacto con un factor externo las haga cambiar. Más bien, su existencia está gobernada por causas y condiciones y su propia naturaleza es momentánea. Las causas y condiciones que dieron origen a esa cosa son las mismas causas también de su desintegración. Este es el significado de todos los fenómenos condicionados son impermanentes, que es el primero de los 4 sellos que hemos visto, que estamos viendo. La verdadera dukkha, que es la primera noble verdad, se compone de dos factores, los de nuestro entorno externo y los que son el mundo interno de los seres sintientes. Es decir, la primera noble verdad, que es dukkha, que es sufrimiento, esta se compone de dos factores. Los de nuestro entorno externo, es decir, todo lo que nos rodea es sufrimiento, y también nuestro mundo interno, que sería nuestra mente. También es sufrimiento. No solo el conjunto de sentimientos se considera dukkha, también lo son las mentes primarias y los factores mentales con los que es concomitante y las facultades sensoriales que son las causas de estas mentes. Por tanto, sentimientos, emociones, las mentes primarias, los factores mentales y las facultades sensoriales. Todos estos tienen el potencial de traer dukkha, sufrimiento, y por lo tanto se consideran verdaderos sufrimientos. Y nosotros lo podemos comprobar realmente. Nuestras emociones nos hacen sufrir, todas. Nuestras mentes también nos hacen sufrir. Y nuestras facultades sensoriales también. Y en todo lo que percibimos por los sentidos, nos produce deseo, nos produce placer, y cuando no podemos satisfacer este deseo y este placer, entonces sufrimos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo así. El budismo afirma que absolutamente todo lo que hacemos es para aplacar un malestar, un sufrimiento. Por ejemplo, si tenemos sed y bebemos agua, es para aplacar el sufrimiento de la sed. Cuando comemos es para aplacar el sufrimiento del hambre. Si, por ejemplo, estamos tomando el sol, llega un momento en que necesitamos ir a la sombra. Todo es constantemente aplacar un sufrimiento, todo lo que hacemos. Cuando nos abrigamos, aplacamos el sufrimiento de tener frío. Cuando, al contrario, nos quitamos la ropa, aplacamos el sufrimiento de tener calor. Este cuerpo siempre constantemente es molesto. Ahora tenemos hambre, ahora tenemos sed, ahora tenemos sueño, ahora tenemos frío, calor, ahora tenemos deseos, ahora tenemos otras cosas. Y el cuerpo y la mente, que van juntos, son dukkha, bien son sufrimiento. El entorno externo se llama verdadero sufrimiento porque las aflicciones y las acciones de los seres sintientes influyeron en su creación y evolución.
Dado que todos los seres sintientes dentro de nuestro mundo disfrutan o usan las cosas dentro de él, tanto individual como colectivamente, contribuyen a su existencia. Sin embargo, una vez que alguien ha eliminado las aflicciones y las acciones, se libera de la existencia cíclica, aunque puede continuar viviendo en el mundo externo, que es un verdadero sufrimiento. Dice en otras palabras, el criterio para estar en existencia cíclica no es el entorno en el que vive una persona, sino su estado de ánimo. No es lo de afuera lo que nos genera malestar, sufrimiento o felicidad, sino que es nuestra manera de percibir las cosas, nuestro estado de ánimo, sobre todo nuestra mente, cómo está nuestra mente. Por ejemplo, si somos una persona que tenemos pensamientos positivos en abundancia, es mucho más probable que nos tomemos las cosas con más sentido del humor. Por tanto, lo que ocurra a nuestro alrededor no nos afectará tanto. Si somos una persona que tiene muchos pensamientos negativos, entonces interpretaremos lo que pasa en el mundo exterior como algo más negativo hacia nosotros. Por tanto, percibimos la vida de manera negativa. Así que esto significa que no debemos intentar cambiar lo de allá afuera, sino que debemos transformarnos a nosotros mismos. Tener una mente mucho más positiva, más optimista. Dice, el criterio para estar en la existencia cíclica, que es el samsara, no es nuestro entorno, sino nuestro estado de ánimo, nuestra mente. Todos estos factores externos e internos que están condicionados por las aflicciones y el karma contaminado son verdadero dukkha. Este es el significado del segundo sello. Todos los fenómenos contaminados son dukkha. Contaminado significa que nosotros lo interpretamos desde la ignorancia. Dice, pero la historia no se detiene aquí, porque existe un antídoto lo suficientemente poderoso como para erradicar estas aflicciones y el karma por completo. Esa es la sabiduría que se da cuenta de la vacuidad de la existencia inherente. Por tanto, el tercer sello es: todos los fenómenos son vacíos y desinteresados. Todos los fenómenos carecen de una existencia inherente, por tanto son vacíos y desinteresados. Los fenómenos siempre dependen de causas y condiciones, por lo tanto no tienen una esencia propia. Si no tienen una esencia propia, no son reales. Por eso son vacíos. Vacíos de existencia propia. Cuando el altruismo y la vacuidad se realizan de forma directa y no conceptual, y la mente se habitúa a ellos a través de la meditación a lo largo del tiempo, entonces se eliminan todas las aflicciones y el karma que provoca el renacimiento. De esta manera, la existencia cíclica cesa y surge el cuarto sello, que es el nirvana, es la paz. El Buda habló de este yo, bien, que es el ser meramente designado que está en existencia cíclica. El yo es el ego, está en el samsara y que continúa hacia la liberación y hacia la iluminación. Y la marca distintiva de si estamos en existencia cíclica es si el mero yo está bajo el control de las aflicciones y las acciones. Es decir, si los agregados en dependencia de los cuales se ha designado el yo
son producidos por estas causas indeseables. Dice, si los agregados están bajo el control de las aflicciones y el karma contaminado, siempre que hablamos de contaminado hablamos de ignorancia. Entonces la persona que se designa en dependencia de ellos está atada a la existencia cíclica, está atada al samsara. Tan pronto como esta persona elimina las aflicciones, bien, eliminamos las emociones negativas, y ya no crea acciones contaminadas que impulsan la existencia cíclica, de esta manera cesa la existencia cíclica y esa persona, ese yo, se libera. Gradualmente una persona también puede eliminar incluso todos los oscurecimientos de la omnisciencia. Cuando habla de los oscurecimientos de la omnisciencia, se refiere a todo el velo que oscurece la verdadera naturaleza de lo que somos. Cada uno de nosotros, de manera gradual, podemos ir eliminando estos oscurecimientos. Y cuando hacemos esto, el yo alcanza la budeidad. Y aquí dice, en resumen, los agregados psicofísicos de cualquier ámbito en el que nacemos en la existencia cíclica se denominan agregados apropiados o aferrados a uno y son el resultado de aflicciones y acciones contaminadas. Todos estos 5 agregados son el resultado de aflicciones, que son las emociones negativas, y de acciones que están contaminadas por este yo, por esta ignorancia. Debido a que tienen causas tan desfavorables, nuestro cuerpo y nuestra mente son incapaces de brindarnos la paz y la felicidad máxima. Identificar las causas y la naturaleza de nuestra existencia nos permite comprender mejor los diversos tipos de circunstancias insatisfactorias que experimentamos. Al meditar fuertemente sobre estas fallas de la existencia cíclica y de sus orígenes, generaremos una aspiración de liberarnos de ellos y alcanzar el estado de paz y felicidad duraderas, que es el nirvana. Buda, al describir su propio viaje espiritual, antes de alcanzar la iluminación, dijo lo siguiente. Antes de mi despertar, mientras yo todavía era solamente un bodhisattva no despierto, yo también, siendo yo mismo sujeto al nacimiento, busqué lo que también estaba sujeto al nacimiento. Siendo yo mismo sujeto al envejecimiento, a la enfermedad, a la muerte y el dolor y la contaminación, busqué lo que también estaba sujeto al envejecimiento, a la enfermedad, a la muerte, al dolor y la contaminación. Y entonces consideré así, ¿por qué estando yo mismo sujeto al nacimiento, busco lo que también está sujeto al nacimiento? ¿Por qué estando yo mismo sujeto al envejecimiento, a la enfermedad, a la muerte, al dolor y la contaminación, busco lo que también está sujeto al envejecimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor y la contaminación? Y dice, supongamos que busco la seguridad suprema por nacer de la esclavitud. Supongamos que busco lo que no envejece, lo que no muere, busco lo inmortal, busco la seguridad suprema sin pena y sin mancha contra la esclavitud, busco el nirvana. Mientras estamos sujetos a las circunstancias insatisfactorias de la existencia cíclica, bien, mientras estamos aquí atrapados en el samsara, los seres ignorantes nos refugiamos en otras personas, en otras cosas, que también están sujetas a la miseria
de esta existencia cíclica. ¿Qué pasaría si acudiéramos al Dharma en busca de refugio y buscáramos el Nirvana en su lugar? Bien, es decir, las personas normales y corrientes, bien, que son las personas ignorantes, se refugian en las cosas del mundo, que son los fenómenos. ¿Por qué en lugar de refugiarnos en el mundo, en buscar la felicidad en este mundo, no buscamos el nirvana a través del Dharma? Y dice, el verdadero camino del Dharma comienza con esta aspiración de querer liberarnos de la existencia cíclica y alcanzar el nirvana. Y con él algunas personas buscan la paz personal del nirvana, mientras que otras personas también generan la bodhicitta y avanzan por el camino hacia el despertar supremo. Recordamos que en el budismo hay dos escuelas o dos corrientes. Tenemos la escuela Hinayana y la escuela Mahayana. Luego está la Vajrayana, pero bueno, hablamos de estas dos. La Hinayana es cuando buscan lograr el nirvana y cuando lo logran se les llama el estado de Arhat. Pero esto no es la completa iluminación, todavía les falta. Y en la escuela Mahayana, que es el gran vehículo, aquí es donde están los bodhisattvas y ellos lo que buscan es, a través de generar la mente de la compasión, que es la bodhicitta, buscan la iluminación para beneficiar también a todos los demás seres. Así que en el primero, en el Hinayana, solamente piensan en sí mismos, en buscar su propia paz, su propio nirvana. Pero no es el final. En el segundo, la corriente Mahayana, buscan lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres. Así que los 4 sellos abarcan todo lo que conlleva el budismo. El mensaje que contienen estos 4 sellos es para ser entendido literalmente, no de manera metafórica ni de manera mística, y es para ser tomado muy seriamente. Estos sellos no son decretos ni tampoco son mandamientos. Al reflexionar un poco nos damos cuenta que no tienen nada de moralista o de ritualista. No se dice nada acerca de conductas buenas o malas. Estos sellos no te dicen si eres bueno irás al cielo o si eres malo irás al infierno. Bien, no son así. Podríamos decir que son verdades basadas en la sabiduría. Y la sabiduría es la principal preocupación de un budista. Porque la moral y la ética son secundarias. Bien, la sabiduría siempre es lo principal. La moral y la ética son muy importantes también, pero la sabiduría es mucho más, porque es algo mucho más superior. La sabiduría proviene de una mente que posee lo que los budistas llamamos la correcta visión. Tener una visión correcta, comprensión correcta. Pero no es necesario que uno se considere budista para tener esta correcta visión. En último sentido, es esta visión la que determina nuestra motivación y nuestra acción. Dependiendo de nuestra visión, nosotros actuaremos de una manera o de otra. Si nosotros vemos las cosas de una manera negativa, actuaremos de manera negativa. Así que la sabiduría nos hace tener esta correcta visión. Por tanto, es algo mucho más superior que la ética y la moralidad. Dice, es esta visión correcta la que determina nuestra motivación y nuestra acción, lo que determina nuestra acción. Y es la visión correcta la que nos guía en el camino del budismo. Si podemos adoptar conductas sanas, además de los 4 sellos, esto nos hace ser mejores budistas, dice, o mejores practicantes.
Y ahora hay una pregunta que dice, ¿qué hace que una persona no sea budista? Dice, si no puedes aceptar que todas las cosas compuestas o fabricadas son impermanentes, si crees que existe alguna clase de sustancia esencial o un concepto que es permanente, entonces no eres budista. Bien, porque no se han comprendido bien las enseñanzas del Buda. Si no puedes aceptar que todas las emociones son sufrimiento, si crees realmente que algunas emociones son solamente placer y nada más, entonces no eres budista. Si no puedes aceptar que todos los fenómenos son ilusorios y son vacíos, vacíos de realidad propia, si crees que ciertas cosas existen de manera inherente, que significa por sí mismas de manera independiente, entonces no eres budista. Y si piensas que la iluminación existe dentro de las esferas del espacio y del tiempo, tampoco eres budista. Entonces, ¿qué es lo que hace que seas budista? Puede que no hayas nacido en un país budista o en una familia budista, puede que no uses hábitos de monje, ni que te afeites la cabeza, puede ser que comas carne y que seas fan de Eminem o de Paris Hilton, por ejemplo. Esto no significa que no puedas ser budista. Para poder ser budista tienes que aceptar que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todas las emociones son sufrimiento. Bien, todos los fenómenos contaminados son dukkha. Tienes que aceptar que todas las cosas carecen de existencia inherente, todo es interdependiente, todo depende de causas y condiciones, no existe por sí mismo. Y el cuarto, que la iluminación está más allá de los conceptos, que la paz, el nirvana, está más allá de todo lo que tú puedas percibir por tu mente, por tus sentidos. Es importante que estos 4 sellos residan en tu mente. Cualquiera que comprenda y acepte estos 4 sellos, aun cuando nunca haya escuchado el nombre del Buda y de sus enseñanzas, puede considerarse que está en el mismo camino que Buda, es decir, budista. Si tú comprendes perfectamente estos 4 sellos, entonces estás en el camino budista, en el camino de Buda. Consideremos, por ejemplo, la generosidad. Cuando recién empezamos a realizar el primer sello, la impermanencia, vemos todo como transitorio y sin valor. No tenemos necesariamente que dar y deshacernos de todo, pero no tenemos apego ni aferramiento a las cosas. Cuando reconocemos que nuestras posesiones son todas fenómenos compuestos impermanentes, a los que no podemos aferrarnos por siempre, la generosidad ya está prácticamente casi lograda, que es la primera paramita. Por tanto, comprender el primer sello, que es la impermanencia, esto nos ayuda a practicar la primera paramita de la generosidad. Porque no estamos aferrados a las cosas. Sabemos que esto todo es impermanente. Al entender el segundo sello, es decir, que todas las emociones son sufrimiento, entonces vemos que la persona que es avara, que es egoísta, que es el yo, es el principal responsable, proveyéndonos con nada más que una sensación de pobreza. Por tanto, al no apegarnos ni aferrarnos al yo, no encontramos razón alguna para aferrarnos tampoco a nuestras posesiones, y entonces ya no sufrimos más de avaricia.
La generosidad se transforma en un acto de alegría. Si no nos identificamos con nuestras emociones negativas, poquito a poco iremos desapegándonos del yo. Debemos ir reduciendo nuestras emociones negativas para que el ego se reduzca. Y entonces ser generosos nos hace sentir alegres. Luego está el tercer sello, que todas las cosas carecen de existencia inherente. Reconocemos la inutilidad del aferrarse porque cualquier cosa a la que nos aferremos carece de una naturaleza verdaderamente existente. Es como si tuviéramos un sueño donde estamos repartiendo $1 billón a la gente que pasa por la calle. Puedes dar generosamente porque es un dinero soñado. Es irreal, es ilusorio y aún así eres capaz de obtener diversión de esta experiencia. La generosidad basada en estas tres visiones nos hace darnos cuenta de que no hay una meta. No es un sacrificio que soportamos con el fin de obtener reconocimiento o para asegurarnos un mejor renacimiento. Es decir, la generosidad genuina, la auténtica generosidad, se hace porque se comprenden estos sellos. No porque tú estás buscando un reconocimiento o para asegurarte un mejor renacimiento. Sí, soy generoso porque yo quiero en la próxima vida tener muchas más comodidades y más facilidades. Seguimos estando otra vez atrapados en la existencia cíclica. No hemos entendido nada. Entonces, la generosidad, sin estar etiquetada con un precio, sin expectativas y sin límites, nos permite vislumbrar el cuarto sello, que es la liberación, la iluminación, y es el nirvana que está más allá de los conceptos. Según Buda, la generosidad debe ser medida por el nivel de apego que uno tiene a aquello que está dando y al yo que lo está dando. Por tanto, una persona es generosa dependiendo del nivel de apego que tiene a las cosas que está dando y también al nivel de apego que tiene al yo, a su propio yo que está dando. Una vez que has reconocido que el yo y todas sus posesiones son impermanentes y que no tienen una naturaleza verdaderamente existente, entonces tendrás desapego y esa es la primera perfección de la generosidad. O cuando hablamos de la perfección de la generosidad, hablamos de la paramita de la generosidad, que significa una generosidad perfecta. Ya no estás apegado, porque ha reconocido que todo es impermanente y que los fenómenos no tienen una naturaleza verdaderamente existente. Y por esta razón, la primera acción que se incentiva en los sutras budistas es la práctica de la generosidad. Es la primera paradita. Vamos a explicar una cosa que también entra dentro de este tema de los 4 sellos. Dice, un entendimiento más profundo del karma. El concepto del karma también cae dentro de estos 4 sellos. Cuando se reúnen determinadas causas y condiciones y no hay obstáculos, las consecuencias o los efectos se producen. Y entonces esta consecuencia le llamamos el karma. Este karma es acumulado a través de nuestra mente del ego. Lo vamos acumulando. Si este yo o ego actúa con ira o agresividad, genera más karma negativo. Si un pensamiento o acción es motivado por amor, por tolerancia y por el deseo de que los demás sean felices, se genera karma positivo. No obstante, la motivación, la acción y el karma resultante son como un sueño, es como una ilusión.
Trascender el karma, tanto positivo como negativo, entonces es el nirvana. Toda acción positiva que no esté basada en estos 4 sellos es solamente rectitud o virtud, pero no es en sentido último el camino de Buda. Aun si dieras de comer a todos los seres hambrientos del mundo, si actúas en completa ausencia de estos 4 sellos, entonces solamente será una semilla positiva, pero no el camino a la iluminación. Porque como hemos explicado con el ejemplo de la generosidad, si tú eres generoso porque quieres reconocimiento o porque quieres una mejor vida, una mejor reencarnación, entonces no has entendido estos 4 sellos. No entiendes que los fenómenos son impermanentes, que los fenómenos carecen de una existencia verdadera y no entiendes que todos estos fenómenos contaminados generan sufrimiento. Así que estos 4 sellos, entender todo esto nos ayuda a comprender que aferrarnos a las cosas de este mundo es ignorancia. Esto no significa que debamos ser apáticos o con las cosas de este mundo, no valorarlas y todo esto, no. Significa que las tenemos que experimentar sin apego, sabiendo que todo esto no es real, es impermanente, cambia constantemente, no nos da la felicidad eterna, la verdadera felicidad. Comprendiendo estos 4 sellos, entonces ahí sí estamos en el camino budista. Porque el camino budista es renunciar a una mente samsárica, renunciar a todo lo que está en este mundo que nos puede provocar sufrimiento. Renunciar a nuestras emociones negativas, a nuestros apegos. Entender esto significa vivir una vida plenamente, pero sin generar deseos, sin generar emociones negativas, sin generar apegos. Vivir de manera desapegada, de manera totalmente en paz. No debemos buscar la paz y la felicidad en este mundo, sino que debemos buscarla dentro de nosotros mismos. Porque el nirvana, que es la paz, está más allá de todos los conceptos. Esto es entender los 4 sellos. Si dieras de comer a todos los seres hambrientos del mundo, si actúas en completa ausencia de estos 4 sellos, entonces solamente será una semilla positiva, pero no el camino a la iluminación. De hecho, puede suceder que haya sido un acto dirigido a alimentar y fortalecer el ego. Es debido a estos 4 sellos que los budistas pueden practicar la purificación. Si uno piensa que se ha manchado con el karma negativo, o que es débil de carácter, o es pecador, y se frustra por ello, el pensar que esos obstáculos que siempre entorpecen el camino de la realización, entonces uno puede encontrar consuelo en saber que ellos son compuestos y por tanto son impermanentes. Y si son impermanentes, pueden ser purificados. Por otra parte, si uno siente que carece o le falta habilidad o mérito, puede encontrar consuelo en saber que el mérito puede ser acumulado mediante la realización de actos positivos, porque la falta de mérito es impermanente y por tanto es modificable. La práctica budista de no violencia no es simple sumisión acompañada de una sonrisa o de una actitud dócil. La principal causa de la violencia es el aferramiento que uno pueda tener por una idea extrema, tal como la justicia o la moralidad. Y esta fijación generalmente proviene de un hábito de mantener visiones dualistas, tales como lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo moral y lo inmoral.
La inflexible creencia de superioridad moral de uno mismo consume todo el espacio que podría permitir la empatía hacia los demás. Al comprender que todas estas visiones o valores son compuestos y son impermanentes, tal como lo es la persona que los sostiene, entonces la violencia es abandonada y dejada a un lado. Cuando no tienes ego, cuando no tienes aferramiento a un yo, jamás hay razones para ser violento. Cuando comprendemos que nuestros enemigos están bajo la poderosa influencia de su propia ignorancia y agresividad, cuando comprendemos que están atrapados en sus hábitos, se hace mucho más fácil perdonarlos por sus molestos comportamientos y sus acciones. Surge la compasión hacia ellos, porque los ves que están totalmente bajo la influencia de su propia ignorancia. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Lo perciben todo como real. Le dan demasiada importancia a las cosas. Están demasiado aferrados a sus cosas y lo intentan defender, sobre todas sus ideas, sus creencias. De manera similar, si una persona que está en un hospital psiquiátrico nos insulta, entonces comprendemos que no tiene sentido enojarnos. Bien, ¿por qué no tiene sentido enojarnos? Porque comprendemos que una persona que está en un hospital psiquiátrico no sabe lo que hace. Bien, es decir, no es consciente de lo que hace. Es una persona, entre comillas, enferma, un enfermo mental. Pues de la misma manera, cuando vemos que alguien está lleno de ira y de agresividad y nos causa sufrimiento, no tiene sentido enojarnos, porque comprendemos que esa persona es ignorante, está atrapada en su propia ignorancia, no es consciente de lo que hace. Sería como un enfermo mental. ¿Cuál es la diferencia de un enfermo mental y una persona que está totalmente poseída por su ira y su agresividad? ¿Cuál es la diferencia? Cuando trascendemos la creencia en los extremos del dualismo, hemos trascendido las causas de la violencia. En el budismo, toda acción que establezca o refuerce estos 4 sellos es un camino recto. Cualquier cosa que contradiga los 4 sellos, incluyendo las acciones que puedan parecer amorosas y compasivas, no forman parte de este camino. En esencia, no es el acto de dejar atrás el mundo material lo que los budistas abrigan, sino la habilidad de ver nuestro aferramiento a este mundo y a nosotros mismos y renunciar a este aferramiento. No estamos renunciando a disfrutar del mundo, sino que estamos renunciando a depender nuestra felicidad del mundo, a aferrarnos a las cosas y creer que esto es lo que me va a hacer feliz. No, yo ya soy feliz. Yo soy ya el ser totalmente completo y feliz. Disfruto del mundo sin ningún tipo de aferramiento. A medida que comenzamos a entender estos 4 sellos, no nos deshacemos necesariamente de las cosas, sino que empezamos a cambiar nuestra actitud hacia ellas y por tanto también cambia su valor. El solo hecho de que poseas menos cosas que otras personas no quiere decir que seas más puro moralmente o más virtuoso. De hecho, la humildad misma puede ser una forma de hipocresía. Cuando comprendemos la impermanencia del mundo material, la renuncia deja de ser una forma de autocastigo y es experimentada como dicha total. Y entonces, si renunciar nos genera sufrimiento,
entonces no estamos entendiéndolo. La renuncia va a ser realmente una dicha total cuando comprendemos la impermanencia del mundo material. Si podemos entender estos 4 sellos, no de manera intelectual, sino además en nuestra experiencia, comenzaremos a liberarnos de esta fijación que tenemos por las cosas que son ilusorias. Esta libertad es lo que llamamos sabiduría. La sabiduría no es un espíritu divino que buscamos en un lugar fuera de nosotros. Primero la invocamos a través de escuchar las enseñanzas sobre los 4 sellos, no aceptándolos lisa y llanamente, sino analizándolos y contemplándolos. Los primeros 2 sellos describen las 2 primeras nobles verdades, el sufrimiento y la causa del sufrimiento. El tercer y cuarto sello se refieren a la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento, es el nirvana. Y también indican indirectamente la cuarta noble verdad, que es el óctuple noble sendero, que es el camino que nos conduce a este final del sufrimiento. Y eso sería el tema de hoy. Y bien, lo dejaremos aquí, hermanos y hermanas de luz. Gracias a todos, os mando muchísimos abrazos y bien. Buenas noches a todos, namaste, gracias y hasta mañana.